Como veíamos recién en las imágenes, China no se avecina, China ya está entre nosotros hace bastante y cada vez más intensamente. Y se podría decir perfectamente que buena parte de lo que pase con la economía en la Argentina este año está atada a lo que ocurra en China, si invierte más, si invierte menos, si crece más o menos, si compra más materias primas o no. Por eso este será nuestro tema principal en Asuntos Públicos esta noche. Silvia, Mabel, bueno, hay noticias recientes y frescas. Vos, Silvia, lo has seguido mucho, la compra de Nidera, una operación colosal, inesperada, en que China tomó una participación mayoritaria en esta compañía que está muy vinculada a la Argentina. Es una multinacional, pero con muchas bases aquí, ¿verdad? Sí, a tal punto que, bueno, Nidera en realidad, aunque tenga su base, su casa matriz en Holanda, digamos, está prácticamente manejada por ejecutivos argentinos. Vino en el año 1929 por parte de familias holandesas que cuando en aquella época ya se estaba germinando el nazismo, decidieron, eran familias de origen judío, decidieron venir a la Argentina. Nidera es hoy, con la compra por parte de COFCO, que es la principal exportadora a China, ha pasado a ser la quinta en el mundo, o sea que ya está al nivel de Cargill, por ejemplo. Es un par con Cargill y otras cerealeras en lo que es el comercio mundial de granos. Es muy importante porque además Nidera tiene en la Argentina un centro de investigación y desarrollo de semillas en Venado Tuerto, que es donde va a poner el foco para el negocio global junto con COFCO, la cerealera china. Y esto tiene realmente una significación muy importante por lo que supone volver a reforzar una vez más el papel de exportador de materias primas de Argentina en este segmento, con lo cual aparecen simultáneamente las oportunidades de crecimiento y desarrollo y las posibilidades de volvernos a subordinar a las lógicas de acumulación de territorios que nosotros no podemos para nada gobernar, con lo cual también aparecen luces de alerta y de peligro de ver cómo se ubica la Argentina en este contexto, ¿no? Bueno, vamos a profundizar en el programa de hoy esta relación clave entre Argentina y China, que bueno, que excede a la Argentina porque tiene que ver con procesos regionales y globales, y para eso está hoy como invitado Luciano Bolinaga, un experto en relaciones internacionales, es becario postdoctoral del CONICET y este año ha publicado parte de su tesis doctoral en un libro titulado China y el epicentro del Pacífico Norte. Luciano, gracias. Luciano ha venido desde Rosario al programa, así que doblemente gracias por estar hoy con nosotros. Y la primera pregunta es, China compró esta compañía Nidera, antes había comprado un banco, está también en el sector del hierro, tiene cada vez más intereses en la Argentina. ¿Cómo se entiende esto? Bien, en realidad hay una coherencia dentro de lo que es la política exterior de China hacia nuestra región, América Latina y Caribe. China está inserto en un proceso de modernización y eso demanda materias primas y productos derivados de recursos naturales. Esto viene de la mano de ese proceso de modernización que le ha permitido incrementar su inversión al exterior. Inversión que va orientada específicamente a asegurar la adquisición de ese tipo de productos. Dentro de esas gamas de intereses que vos recién mencionabas, también hay que mencionar el tema petrolero, ¿no? China compró en el 2010 el 60% de Bridas. Claramente también tiene un interés, incluso hay otra compañía petrolera china que está trabajando en Cerro Dragón, que es uno de los principales yacimientos que tenemos nosotros. Claramente China está pensando en una relación comercial con nuestra región y con Argentina en particular, basada en lo que en la academia conocemos como centro-periferia, es decir, materias primas por productos industrializados. Y acá se genera el gran debate al cual asistimos hoy. ¿Vamos a poder aumentar el valor agregado de nuestras exportaciones o vamos a seguir condenados a la fluctuación de los precios internacionales de los commodities? Bien. Hay uno se acuerda del siglo XIX o comienzo del siglo XX en que la relación de Argentina con otra potencia, en aquel momento Inglaterra, se caracterizaba por este tipo de relaciones, ¿no? Eran economías complementarias,
Luego vino Estados Unidos, hubo más dificultades porque Estados Unidos tiene relaciones ya no tan complementarias, sino bastante competitivas. Pero ¿cómo se comparan esta sucesión de potencias dominantes, Inglaterra, Estados Unidos, China y la Argentina en el medio? Bueno, justamente esa es la segunda parte de mi tesis doctoral que espero publicar en este año en curso, ¿no? O sea, del socio inglés al socio chino. Ajá. Hay una comparación importante que podemos hacer entre lo que fue el socio inglés y el socio chino. Sin embargo, hoy asistimos a una coyuntura donde también tenemos el socio brasilero. Nuestra dependencia comercial está mucho más marcada con Brasil. Es decir, un 20% de nuestras exportaciones se dirigen a Brasil, mientras que entre el 7 y el 8% de las exportaciones van hacia China. La diferencia entre las exportaciones que van a China y las que van a Brasil es que tienen mayor calidad las destinadas a nuestro país vecino, tienen mayor valor agregado. Hay un importante proceso de integración que se plasmó en el Mercosur, que da lugar a una integración productiva. El sector automotriz es clave. En el caso de China, justamente volvemos a lo mismo, no tenemos tanto valor. De ese entre 7 y 9% de las exportaciones, el 70% está concentrado solamente en el complejo oleaginoso. Es decir, 50% aproximadamente poroto de soja y un 20% aceite de soja. Esa es la principal gran diferencia que tenemos. Por otro lado, negociar con China es conflictivo. No podemos hacerlo desde el Mercosur porque Paraguay no reconoce a la República Popular China, sino que mantiene relaciones con Taiwán, lo cual implica que hay que profundizar la negociación bilateral, donde la asimetría de poder a favor de Beijing es clara. Esto lo vimos en noviembre de 2004 con la visita de Hu Jintao, cuando se firmó ese famoso entendimiento donde Argentina reconoce a China como economía de mercado, a pesar de que no tiene una connotación jurídica, brindamos ese reconocimiento, a cambio de que China iba a aumentar en 4.000 millones de dólares las exportaciones de productos argentinos. Ese monto prácticamente se alcanzó en el año 2006-2007. Sin embargo, desde entonces las exportaciones se estancaron. ¿Pero no han crecido. eso es atribuible a China o a que la Argentina, porque en paralelo también se estancó la cosecha argentina, por lo tanto, ¿hasta qué punto es atribuible a China o a las propias dificultades de la Argentina? No, en realidad yo creo que no podemos hablar de un único factor para explicarlo. Creo que hay una clara demanda de China. De hecho, Brasil se ha convertido en el principal proveedor de porotos de soja. Y también de pollos para China. Sí. Pero bueno, el principal producto de Brasil también es aluminio. En el caso nuestro, ¿qué pasa? Cuando nosotros tratamos de generar, o mejor dicho, de vender mayor cantidad de aceite de soja, la relación se tensiona. ¿Qué implica esto? Que China está tratando de proteger su propia capacidad de molienda. Por eso en estos días, cuando yo veía la compra de Nidea, me hacía ruido un poco en la cabeza. Uno todavía no tiene suficiente información porque es muy reciente esta última adquisición, pero me hace pensar de que China va a controlar mucho más esa industrialización del poroto de soja. Por otro lado, el tema del interés que tiene China con respecto a las semillas es clave. Solamente el 5% del territorio de China es cultivable. Han tratado de mejorar y de expandir la frontera de producción, con lo cual hay importantes también programas de cooperación con Israel en materia de riego artificial. Y bueno, me parece que un poco el interés en Nidea viene por la tecnología que tienen en materia de semillas, pero al mismo tiempo poder controlar si se van a llevar el poroto de soja o el aceite de soja. De todas maneras, parece haber muchos años de dependencia, entre comillas, china de los alimentos, ¿no? Por lo que señalabas recién, porque es un país que tiene fuertes problemas con el agua, tiene zonas desérticas y tiene que alimentar a una población urbana muy importante, y el campo, bueno, como pasó también con la Unión Soviética en su momento, tienen grandes problemas en mejorar la productividad agrícola. ¿Es cierto esto? Sí, el proceso de modernización de China se basó en dos grandes pilares. Por un lado, la constitución de zonas económicas especiales a lo largo de la zona costera,
que es la China rica que nosotros vemos hoy, ¿no? Shanghái. Y por otro lado, la constitución de empresas agrícolas no rurales, lo cual permitió ir virando de exportaciones chinas de bajo contenido tecnológico hacia cada vez con mayor contenido tecnológico. Pero ese modelo tiene un lado maldito, que es una profundización de la brecha del índice de Gini, es decir, la brecha de pobreza. Incluso en la literatura específica ya hablamos de una latinoamericanización de China. La parte continental es muy pobre respecto a la parte costera. Se han iniciado diferentes proyectos para tratar de cambiar esto, pero no solamente está en juego el tema de la modernización de China, también está en juego la legitimidad del Partido Comunista Chino, es decir, del sujeto conductor tanto de la vida política como de ese proceso de modernización. Entonces, de ahí que China también tiene que salir a garantizar esa seguridad alimenticia. Bueno, la cuestión es que, como sea, China ya es el segundo socio comercial de la Argentina después de Brasil y está muy lejos, a diferencia de Brasil, y necesitamos entender cada vez más lo que está ocurriendo. En la segunda parte del programa, cuando volvamos, vamos a seguir profundizando con nuestro invitado estas relaciones tan importantes. Ya volvemos. ¿Querés viajar? Hacelo con Quiero. Canjea solo puntos o combina puntos, pesos y cuotas. Ingresá en quiero.com.ar y empezá a vivir tu viaje. Inscribite ya y disfruta tus vacaciones. Banco Galicia, cada día más. Hay algunos que le ponen nombre a su auto. Por ejemplo, la nave, la naranja mecánica o el perla negra. Y nosotros le pusimos nombre a la manera de tener tu auto. Leasing, de Provincia Leasing. Porque, por ejemplo, cada 1.000 pesos de su valor pagas 19 pesos por mes. Y además se otorgan 24 horas. Acordate, Leasing es Provincia Leasing. Banco Industrial, el banco de los que hacen. ¿Un instrumento? La guitarra. ¿Mermelada favorita? Rosa mosqueta. ¿Una prenda de mujer? Tanguita. Moscardelli, ¿probó con Quiniela Plus? Con Quiniela Plus tenés un pozo mínimo asegurado de 1.000.000 de pesos y podés ganar con 8, 7, 6 y 5 aciertos. Lotería de la Provincia. Aceitera General Dehesa, una empresa argentina que exporta al mundo la riqueza del campo, abriendo nuevos mercados internacionales para el país y la provincia. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Seguimos en Asuntos Públicos, hoy haciendo foco en las relaciones entre Argentina y China, y está con nosotros Luciano Bolinaga, doctor en Relaciones Internacionales del CONICET. Y Mabel, vos te había quedado colgada una pregunta del bloque anterior. Claro, Adelante. porque en realidad, bueno, lo que está sucediendo en China es que también hay desplazamientos de campesinos y urbanización forzada, y que eso, bueno, comparábamos también en el corte, hablábamos sobre lo que significó la colonización en la Argentina, ¿no? Cuando vinieron inmigrantes y, bueno, tenían posibilidad de radicarse en distintos lugares colonos, pero ya las tierras importantes también estaban ocupadas, ¿no? Entonces, un poco cómo estaba viendo él este proceso en China. En China el principal problema que tienen es de un nivel de producción interno insuficiente para cubrir la demanda que tienen. De ahí que tengan que salir a asegurar, de ahí que tengan que buscar una seguridad alimenticia, por ponerlo de alguna manera. No pasa tanto porque las mejores tierras están comprometidas, sino por un problema de que la tierra no es fértil, no tiene la calidad que tiene nuestro suelo. Sin embargo, cuando uno ve indicadores económicos, China es el principal productor en muchos productos agrícolas. El problema que tiene, vuelvo a insistir, es un problema de insuficiencia de la oferta con la demanda interna. De ahí que tengan que salir a comprar estos productos. Pero al mismo tiempo, ese proceso de modernización de China es un proceso que no está cerrado. Vos hablabas ahora del tema de la urbanización. También hay que entender de que en China durante casi 40 años la tierra fue colectiva.
comienza a descolectivizarse para tratar de dar ciertos impulsos productivos, estímulos, liberar las leyes de mercado, oferta y demanda, recién a finales de los 70. Hoy en día, la Organización Mundial del Comercio sigue tipificando a China como una economía de mercado. Lo que pasa, como una economía en transición. Lo que pasa es que China, para no verse afectada por las políticas de antidumping, lo que trata de hacer es conseguir ese reconocimiento en términos bilaterales. De ahí que busque el reconocimiento en Argentina, en Brasil, en Chile. Pero insisto con esto, es un proceso no cerrado. Entonces, ¿qué pasa con la tierra, con la propiedad privada en China? Bueno, todavía estamos hablando de un régimen totalitario, un régimen comunista. No existe todavía un estatuto jurídico de la propiedad privada en el sentido que nosotros lo pensamos desde Occidente o desde la democracia. ¿Pero vos creés que el régimen de tenencia de la tierra variaría la forma de producción de esa tierra si no es productiva? Probablemente no varíe el tema del régimen de la producción, pero sí tiene que... a ver, lo que está en juego es la legitimidad del Partido Comunista, de quien viene dirigiendo la vida política de China desde 1949 en adelante. Sí. Entonces, lo que busca la dirigencia del PS chino es tener éxitos económicos que los legitimen en el poder, pero al mismo tiempo están lidiando con esos éxitos económicos que están generando una sociedad civil que cada vez quiere más libertades, que cada vez... Exactamente. En cierta manera se viró el eje tradicional de la China, que estaba en lo comunitario, hacia un individuo que redefine su rol en la sociedad de acuerdo a su capacidad de consumo, algo que antes no tenía. Sí, claro, en cualquier con mucha discusión al respecto, lo interesante, ¿no? Con es lo bueno y lo malo que eso puede tener. Así como se dice que China es la fábrica del mundo, probablemente su eslabón más débil esté en la agricultura, ¿no? Además, sobre todo, aunque sea una agricultura que aumente su producción, tiene un déficit porque tiene que alimentar a cada vez más bocas. Pensamos que las migraciones del campo a la ciudad son colosales, son decenas de millones de personas que dejan de autoabastecerse en el campo y van a la ciudad, y en la ciudad los alimentos se compran en el supermercado, digamos, ya no se sacan los pollos del gallinero, hay que entrar en el mercado, hay que llenar todos esos supermercados de alimentos, y las importaciones de China, Silvia, eran más de 60 millones de toneladas, ¿no? En el caso de la soja, de la soja solamente. Únicamente en caso de soja, sí. El caso de la soja, que se usa para alimentar, para producir carne. Cerdos, claro. Me parece una cuestión entonces importante para conversar con Luciano, es cómo en un determinado momento la Argentina tuvo una economía complementaria con la potencia entonces dominante que era Inglaterra. Esta potencia es desplazada por una potencia como Estados Unidos, con la que tenemos intereses competitivos, porque también Estados Unidos produce alimentos y tiene para autos. Entonces, eso fue el mayor. Entonces, una de las cuestiones que aparece cuando se glorifican los años de relación con Inglaterra como años mejores para la Argentina, es que en esos años mejores no hubo una previsión para justamente plantearse cómo enfrentarse a una potencia como después pasó con Estados Unidos, con la que teníamos intereses antagónicos. Entonces, todo lo glorioso tiene que ver con un ciclo del cual nosotros no fuimos partícipes directos en cuanto a su gestión, sino que fuimos parte como nación subordinada. En este caso, me parece que la emergencia de China, que tiene esos déficits alimentarios y los va a seguir teniendo por una razón natural de sus suelos y de qué manera la Argentina, junto con Brasil, junto con incluso Paraguay, que ese es el otro problema del Mercosur, intenta articularse de otra forma como para prever cuáles van a ser las consecuencias que va a tener ese tipo de emergencia de este liderazgo, ¿no? Sí. El tema es que se hace muy difícil pensarlo. Si evaluamos la política argentina desde principios del siglo XXI en adelante hacia China, vemos que las medidas que fuimos adoptando, ya sea aperturas de consulados, secretarías agrícolas, centros de promoción en China, el memorándum que se firmó en noviembre de 2004 y demás, como que todo lo que venimos haciendo no es suficiente para ver efectos positivos en el comercio bilateral. Esto que mencionaba yo recién de que las exportaciones están estancadas,
al tiempo que se estancaron las exportaciones, las importaciones desde China continúan creciendo a un ritmo muy acelerado, lo cual ha generado desde el 2008 hasta nuestros días un déficit estructural, ¿no? Estamos hablando de casi 5.000 millones de dólares de déficit con China. ¿Cómo hacen otros países como Brasil? Digamos, porque es cierto lo que vos decías, Luciano, de que hay una asimetría entre el poder de Beijing y el poder de negociación que puede tener la Argentina. ¿Cómo negocian los brasileños con China? Bueno, la relación de asimetría es menor, pero sigue habiendo una relación de asimetría. Por más que hoy hablemos del BRIC, la brecha de poder entre Brasil y China, que ya es una gran potencia, es muy importante. El caso de Brasil, al igual que el de Chile y Perú, son bastante paradigmáticos porque son los únicos 3 países de Sudamérica que tienen balanza superavitaria. El resto sufrimos de déficits comerciales. Pero estos países, en cierta manera, como no tanto Brasil, pero sí Chile y Perú, han aceptado la reprimarización productiva. Es decir, Chile con el cobre, Perú con el aluminio. Y cuando uno ve las exportaciones de Brasil, ve que también están concentradas en 2 grandes rubros: aluminio y porotos de soja. Es decir, no hay grandes diferencias. El tema es que estos países, sobre todo Brasil, que antes exportaba mucho más aceite de soja, ahora ha aceptado exportar el poroto de soja. La Argentina, insisto, tratamos de generar mayor valor agregado y se tensiona la relación bilateral. Entonces, me parece que pasa más por una cuestión de diálogo político que no terminamos de resolver. Al más alto nivel, por supuesto. Ahora, dentro de lo... Bueno, creo que tenemos que agradecerle a China o a la demanda china los altos precios de los commodities agrícolas. Algo que no se repite con los otros, como los commodities no agrícolas, como los metales, por ejemplo. El caso de Chile, se ha publicado un ranking de dependencia, de sino-dependencia, en el que Chile figura el número 1 porque embarca una enorme cantidad del cobre chileno, se destina a China, que está sigue expandiendo su red eléctrica a pasos agigantados. De modo que los países productores, Brasil, por ejemplo, casi no figura en el ranking, Argentina tampoco, pero sí en Latinoamérica, Chile y Colombia como los más dependientes, y después, bueno, en Asia, Corea del Sur, muy independiente, y otros países también, ¿no? Pero en ese sentido, la pregunta es, ¿podemos considerarnos a salvo de los vaivenes? Porque uno dice, los mercados siempre tiemblan cuando China desacelera el crecimiento o aparece algún indicador negativo. Bueno, ya China no crece al 10%, pero crece al 7%. Uno piensa, bueno, pueden dejar de comprar cobre, pero no dejar de comprar alimentos, ¿no? Porque siempre hay que seguir comiendo. ¿En ese sentido tenemos alguna ventaja o no es tan así? Bueno, en realidad cuando se produce la crisis de la venta de aceite en el 2010, Argentina le demostró a China de que no tenía necesidad de ceder frente a las presiones. De hecho, pudimos relocalizar nuestra producción en otros mercados, por ejemplo el mercado indio, y China terminó comprando la soja que nosotros le vendíamos a India. Esa cuestión técnica que ellos alegaban en realidad era política, porque estaban pidiendo un nivel estándar de calidad de aceite por arriba del nivel internacional. El caso de Chile y Perú, ambos países decidieron firmar un tratado de libre comercio con China. Firmar un tratado de libre comercio con China implica ceder eso, aceptar que vamos a vender materias primas. Y de hecho Colombia, que vos recién lo mencionabas también, está negociando un tratado de libre comercio. Yo no estoy diciendo ni que sean buenos o que sean malos. Cada país tiene que decidir qué tipo de producción, qué tipo de inserción comercial internacional tiene que tener. Pero probablemente negociar un acuerdo de preferencias arancelarias para los países de nuestra región sea más positivo, para no quedar atados a esta alta dependencia. Porque ya lo vivimos con Inglaterra a finales del siglo XIX, es decir, cuando se produce una crisis en el centro de poder, caen el precio de los commodities y caen las divisas que entran al país. Cuando se produce una crisis en Europa, a los pocos meses llegaba a nuestra región. Y no solamente
en la Argentina, que hablo de todo el continente latinoamericano. También, Luciano, ¿vos crees que los tratados de libre comercio entre una potencia con todo un peso dominante y una nación, un Estado subordinado, son favorables para los Estados subordinados? Depende, yo creo que depende mucho del tratado de libre comercio que se firme, entre quién y quién, qué sector se... Porque también hay... La reprimarización no parece ser muy... No estoy diciendo que la primarización sea... Ahora bien, lo que yo creo es que tal vez tengamos una reprimarización productiva con China, pero estamos mejorando la calidad de nuestras exportaciones hacia otra región. Bueno, hay una realidad, y tenemos que le vamos a vender bienes con alto nivel tecnológico a China, va a ser muy difícil. Bueno, gracias Luciano por tu presencia, gracias por venir, y esto fue Asuntos Públicos, hasta el jueves que viene.